dar inicio a esta actividad. Claudio, por favor. Listo. Muy buenos días. En nombre de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, les doy la bienvenida. Estamos reunidos hoy porque dentro de la actividad de acompañamiento a los proyectos de esta convocatoria, realizamos una encuesta entre los investigadores de los proyectos Rapid COVID y pudimos concluir que un 100% del equipo que respondieron creían que había una oportunidad en conocer el trabajo de los grupos que el resto de los grupos están llevando adelante. Así nace esta semana la articulación COVID-19, iniciativa que llevaremos a cabo entre hoy y el próximo miércoles. Las 3 jornadas serán grabadas y puestas en un repositorio en YouTube de la institución, de donde ustedes podrán revisarlas posteriormente. Queremos comenzar con la presentación de un consorcio que formaron algunos de los proyectos de la convocatoria, CONTACT-19, a cargo del investigador Ricardo Verdugo de la Universidad de Chile. Les invitamos a escribir sus preguntas en el chat, que se las estaremos transmitiendo al final de su presentación. Ricardo, por favor, adelante. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias a Cristian y el resto del equipo de ANID por la invitación a presentar esta iniciativa. Voy a tratar de compartir. Ok, ¿ven la presentación en pantalla completa? Sí, perfecto, Ricardo. Ok, bien. Entonces, como se mencionó, voy a presentar el consorcio CONTACT-19, que es un consorcio transdisciplinario de análisis del COVID-19. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Bueno, tal como ustedes, el resto de los presentes, nosotros postulamos al llamado de ANID para financiamiento y salimos seleccionados a finales de junio, y donde nos percatamos que habían 63 proyectos aprobados para estudiar la misma enfermedad, que partían al mismo tiempo y que agrupaban muchas disciplinas distintas. Entonces, en nuestro proyecto, el cual voy a presentar en otra presentación, pensamos, bueno, aquí se presenta una real oportunidad, y dijimos, ¿por qué no armamos una jornada donde los distintos proyectos que estudian al hospedero presenten cuál es la idea que tienen de proyecto, y de esa forma sepamos si existen oportunidades concretas de poder hacer cosas en conjunto, ¿no? Entonces hicimos un llamado dirigido a aquellos proyectos que nosotros identificamos en la lista como que podían tener algo afín en cuanto a estudiar la biología del hospedero, tal como nosotros, que somos un proyecto de genética. Y tuvimos una excelente convocatoria, varios de los que están presentes seguramente participaron, y a partir de eso llamamos a continuar reuniéndonos de forma regular, lo cual, bueno, la lista finalmente de proyectos que siguieron trabajando con nosotros quedó en un total de 8 proyectos que agrupan numerosas universidades. Hay más de una universidad representada por proyecto, con una cobertura geográfica desde Arica hasta Punta Arenas. Entonces, para nosotros esto evidentemente es una tremenda oportunidad, y dijimos, bueno, veamos cómo podemos trabajar en conjunto y lograr objetivos distintos a los que inicialmente nos habíamos planteado cuando mandamos nuestros proyectos. Y para eso hemos realizado reuniones semanales hasta la fecha. Bueno, hace 2 semanas que partimos con reuniones cada 2 semanas, pero hasta el momento eran semanales, donde hicimos todo un trabajo de discusión, con encuestas, para determinar cuáles eran las cosas que nos unían y las oportunidades que identificamos para poder, para que podríamos desarrollar en conjunto. Y además, cuáles eran todos los asociados que teníamos en cuanto para acceder a pacientes de COVID-19. Y aquí pueden ver la lista recopilada de todos los hospitales, clínicas, centros asistenciales que trabajan con los distintos proyectos que están representados en este grupo. Por lo tanto, nuestro potencial para en conjunto poder llegar a hacer estudios con pacientes, tanto activos como recuperados, es tremendamente importante.
y tenemos tanto el sistema público como el sistema privado representado. Y a lo cual llegamos en común es, como visión, queremos ser líderes en investigación del hospedero y su interacción con el virus. Queremos realizar investigación basada sobre todo en la colaboración transdisciplinaria y tener una fuerte vinculación internacional, con la misión de avanzar el conocimiento científico sobre los factores ambientales y genéticos del hospedero y del patógeno que afectan la susceptibilidad y la progresión de la enfermedad para facilitar el desarrollo de soluciones en la salud pública y la práctica clínica con nuevos biomarcadores, blancos terapéuticos y estrategias epidemiológicas. ¿Ya? Obviamente, para poder desarrollar una misión tan amplia se necesita un equipo transdisciplinar, ningún grupo por sí solo podría desarrollar esto, y tenemos desde virólogos, infectólogos, epidemiólogos, genetistas en mi caso, inmunólogos, múltiples disciplinas agrupadas alrededor de un mismo problema. Bueno, nos hemos planteado un número de objetivos a alcanzar en conjunto. Uno de los más importantes es crear una cohorte en conjunto entre los participantes de los distintos estudios para realizar un seguimiento prospectivo de los casos de COVID y utilizar procedimientos armonizados. Y eso es lo que ha tomado la mayor parte del tiempo de mi equipo en el consorcio, es de trabajar con los otros grupos de investigación para haber llegado a un consenso de cuáles son las variables que queremos recolectar, tanto en una encuesta como en un CRF para capturar información desde las fichas clínicas. Por supuesto que los distintos estudios tienen distintos objetivos, por lo tanto, no es fácil encontrar un instrumento que nos sirva a todos y que no sea tan largo como para que haya un desincentivo a que lo utilicemos. Pero, bueno, los instrumentos los logramos desarrollar y ya fueron puestos a prueba en marcha blanca y están siendo utilizados en una fase de producción desde Arica hasta Punta Arenas, tanto una encuesta que se le aplica a los participantes como el CRF que lo llenan los clínicos en los centros asistenciales. Además, hemos trabajado junto al Biobanco del Hospital de la Universidad de Chile, que tiene mucha experiencia reclutando para estudios clínicos, un set de protocolos estandarizados que nos permite la recolección de las muestras biológicas usando los mismos estándares, los mismos protocolos de Arica hasta Punta Arenas. Esto nos permite maximizar la eficiencia de los recursos y esperamos a futuro la productividad científica mediante la colaboración de esos recursos que nos entregó ANIT. Nuestro objetivo es generar publicaciones adicionales a las que generaríamos como grupos individuales y mejorar al futuro las estrategias del manejo clínico para el COVID-19 y hacer una amplia difusión científica de los resultados a través de un sitio web común para todos los proyectos involucrados. Esperamos entonces como consorcio poder hacer una acreditación profunda de los participantes, más allá de lo que íbamos a hacer originalmente cada uno. Por ejemplo, un estudio podría haber estado focalizado en variables clínicas y otro en variables del sistema inmune, y al juntar ambos en el mismo paciente, entonces tenemos una caracterización mucho más profunda. Y como ya mencioné, vamos a compartir datos y compartir procedimientos, compartir protocolos. Entonces, se generó una cultura, y yo creo que ya todos los investigadores traíamos esa cultura muy fuerte de compartir información, compartir resultados, compartir muestras, compartir participantes. Esperamos llegar a unos 5.000 casos en conjunto entre todos los miembros de este proyecto, caracterizados en múltiples niveles, desde los asintomáticos totales hasta las personas que hayan fallecido por COVID-19. Y vamos a colectar varias métricas en conjunto. Por un lado, los fenotipos clínicos, que como mencioné van a venir tanto de una encuesta como de las fichas clínicas. Obviamente el tipo de diagnóstico, antecedentes clínicos, la diversidad fenotípica que nos permita caracterizar los pacientes en grados de severidad, función pulmonar, encuesta serológica, estado de salud oral y exosoma salival.
pero también vamos a tener fenotipos celulares mediante diversas tecnologías, vamos a caracterizar las poblaciones de las células blancas, y la variobiota humana, así como la carga viral en algunos de los proyectos. También un fenotipo bioquímico, vamos a caracterizar múltiples citoquinas, y hay un subgrupo de los participantes que van a ser de inmunosuprimidos, donde también se les va a hacer la prueba de la tuberculina. Y a todos los participantes se les va a tipificar su genotipo mediante un microarreglo de casi 1 millón de variantes tipo SNP, y de esa forma vamos a conocer el genotipo humano, pero en algunos participantes también vamos a conocer el genoma viral, la expresión génica de algunos genes candidatos por algunos proyectos, y la expresión transcriptómica en otros proyectos. Los proyectos involucrados están listados acá, como dije, son 8, pero luego, además de los proyectos financiados por COVID, muy importante ha sido la colaboración por parte del Biobanco, que con su propio financiamiento, liderado por Alicia Colombo, que está ahí mencionada, con su propio financiamiento ha logrado mejorar el estándar de los procedimientos y la captura de información por parte de nosotros. Y el Hospital de Magallanes, también con su propio proyecto de plasma convaleciente, fue el último grupo que se unió, y Alejandro Rojas, que en la Universidad Austral tienen un centro de excelencia donde están desarrollando terapias mediante anticuerpos neutralizantes, y por lo tanto, pensando en la proyección terapéutica que podría tener nuestro consorcio, quisimos invitarlo también a participar. ¿Cuáles pensamos nosotros que pueden ser las proyecciones de este consorcio? Bueno, queremos poder postular y obtener financiamiento para realizar investigación con estos recursos que estamos generando, porque principalmente lo que estamos haciendo es una reutilización de lo que estamos generando mediante financiamiento NID, pero el recurso del biorepositorio, de estas muestras que van a ser almacenadas, que van a incluir plasma, sangre fresca, capa leucocitaria, van a ser tremendamente útiles para desarrollar nuevos estudios, pensando que estos individuos ya van a haber estado genotipificados a lo largo de todo su genoma y se pueden realizar asociaciones con nuevas variables incluso. Como por ejemplo, hace un par de días fuimos contactados por un grupo en Irlanda, que tienen colaboradores en Alemania, que podrían hacer una tipificación de los micronutrientes que se podrían detectar en el plasma de nuestros participantes de forma completamente gratuita, dado que sería la cohorte más grande de esta parte del continente que tendría ya los genotipos tipificados. Por lo tanto, se convierte este biorepositorio en un recurso súper atractivo, no solo para hacer investigación aquí en Chile, sino que para grupos internacionales. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando en estrecha vinculación con consorcios internacionales como la IHCC, que es la International 100K Plus Cohorts Consortium, que vincula las más grandes cohortes a lo largo del mundo, así como con la ICDA, que es la International Common Disease Alliance, que busca generar los recursos para la tipificación de enfermedades comunes en el futuro, del cual yo soy parte del comité organizador, y esperamos dar mayor velocidad en el futuro, si logramos estos objetivos y el nuevo financiamiento, a la respuesta en investigación que desarrollemos en Chile. Pensemos que en Europa, cuando surgió COVID-19, en un mes ya salieron las primeras publicaciones con estudios de miles de personas que estaban participando ya en biobancos, donde ya está el material genético recolectado y tipificado, y por lo tanto lo único que tenían que hacer era una encuesta para conocer cuál había sido la severidad de los participantes de esas cohortes, y de esa forma hacer análisis de genomas completos, de asociación de genómica completa, y encontraron nuevos marcadores de severidad. Por lo tanto, nosotros en el futuro deberíamos poder ayudar a responder de una forma mucho más rápida, con menos recursos, y lograr un mayor impacto
gracias a este biorepositorio, que esperamos nos ayude a consolidar una red de biobancos, que es una iniciativa que lleva varios años en Chile, sobre todo impulsada por Alicia Colombo de la Universidad de Chile y por Juan Carlos Roa de la Universidad Católica, y creemos que es tremendamente importante, es estratégica para el país, y nosotros estamos ayudando, estamos participando ahora en las reuniones que se están llevando a cabo con distintos grupos de interés para ver si logramos por fin que se genere una red de biobancos en Chile. Estamos trabajando activamente en eso, y ese es el fin de la presentación, y en el espacio que queda me gustaría poder responder preguntas, y sobre todo me imagino que habrá preguntas de cómo funciona esto. No ha sido terminar con un comentario, no es fácil coordinar muchos grupos que están todos trabajando contra el tiempo para lograr los objetivos planteados y en echar a andar sus propios proyectos. Eso ha sido claramente un desafío para nosotros. Todos estamos con el tiempo súper limitado, y agregar una reunión más y agregar un proyecto más en este momento no era fácil, pero todos también entendíamos que era tremendamente importante lograr hacerlo, porque si no íbamos a perder una oportunidad, y por eso es que logramos que estos 8 proyectos dediquen 1 hora a la semana para pensar en estos temas, y todavía nos queda bastante trabajo por hacer en concretar estas ideas, en concretar el compartir los datos y en hacer investigaciones en conjunto. Pero en eso estamos en el proceso de crear una página web, por eso no la puedo mostrar todavía, porque todavía no la hemos creado, pero sí logramos aunar recursos entre los distintos países, entre los distintos proyectos, y que por una suma más o menos acotada de 300.000 pesos que comprometimos cada uno de los proyectos, logramos hacer un pozo de 1,8 millones para poder lograr contratar la creación de esa página web, así que eso ya fue un pequeño primer logro del proyecto. Con eso termino y dejo espacio abierto para preguntas. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, como comentábamos, si quisieran hacer preguntas las pueden hacer por el chat. Hasta que ello ocurra, al menos, yo voy a aprovechar de hacerte una pregunta, o más bien si pudieras profundizar en los primeros pasos de articulación, porque no resulta tan obvio aparentemente poder generar efectivamente una red de colaboración y encontrar esos espacios. Nosotros mismos también nos acercamos a ustedes a ver cómo lo habían hecho, justamente para ver cómo ANIL podía contribuir, a ver si es que desde nuestro rol podíamos generar una instancia como esta, y contribuir a que efectivamente se genere ese primer acercamiento entre las distintas propuestas. Si pudieras contarnos un poquito cómo partieron ustedes, pero bien bien abajo en el fondo. Súper. Claro. Paso a paso. Bueno, partimos con la idea, ¿por qué no nos juntamos para conocernos? Porque lo único que sabíamos era el título de los proyectos y nada más. Entonces, entre los investigadores del proyecto COVID-19-HG, que es el proyecto que lidero yo en genética del hospedero, participamos los distintos investigadores en revisar la lista primero, y aquí fueron críticos todos, pero el liderazgo de Andrea Silva en la Universidad Austral fue súper importante. Ella fue la que organizó todo realmente, y la que mandó invitaciones a una lista, no sé, creo que eran unos 14 proyectos, para ver si querían trabajar en conjunto, o sea, para ver si querían participar de una jornada donde presentaran sus trabajos, básicamente la idea del proyecto, el problema a resolver, los objetivos y el plan de trabajo, ¿no? Recibimos respuesta de todos, hicimos una jornada a fines en agosto, sí, fue en agosto, donde presentaron todos sus trabajos, y eso generó el espacio para poder conversar, identificar ahí las primeras oportunidades, y bueno, aquí podríamos hacer cosas en conjunto, y fue eso. Después de esa jornada ya no todos siguieron participando, seguramente se fueron formando distintos subgrupos, cada uno de acuerdo a sus propios intereses científicos, y quedó un grupo de 7 más con nosotros,
pero estoy seguro que otros también se formaron, así que esperamos haber contribuido también a varias colaboraciones. Así que eso fue como se inició, ¿ya? No fue más que eso, una jornada donde la gente podía presentar su propio... Y todos los investigadores siempre queremos hablar de nuestros proyectos, de nuestro trabajo, así que eso tuvo una excelente convocatoria. Ricardo, y también una vez que se genera esta red y este potencial de articulación, no está dado que la red vaya a caminar sola. En el fondo, tú comentabas al comienzo que se estaban reuniendo semanalmente. ¿Cómo se da ese trabajo para seguir? Porque al final se transforma en una actividad nueva que surge y que más allá que sea súper enriquecedora, potente y que potencia los proyectos, es como decías, pega adicional. En la práctica, ¿cómo hacen ustedes para organizarse y hacer que efectivamente esta articulación rinda frutos, se podría decir? Yo creo que, como en todo grupo, es crítico que haya un liderazgo activo que sea el que convoque, que coordine y que haga que el proceso requiera el mínimo de tiempo, o sea, que se le saque el mayor provecho al tiempo que los miembros están dispuestos a entregar, ¿no? Entonces, para eso hay que tener una buena programación, de presentar temas y ser súper democrático en cuanto a que todos puedan aportar temas a cada reunión, luego que sea, asegurarse, el coordinador o el moderador debe asegurarse de que se cubran todos los temas, que no nos extendamos en el tiempo más allá de lo necesario para cada uno de ellos, que se tomen nota de la discusión, del resultado, de las opiniones de todos los miembros, y que eso se concrete, se condense en una minuta. Nosotros tenemos minutas de todas nuestras reuniones, y un directorio en Google compartido donde todos tienen acceso a toda la información, a todos los documentos que vamos recolectando, a las actas, y por lo tanto es un proceso súper transparente donde todos sienten que tienen la misma oportunidad de aportar con ideas, y que la reunión no queda en nada, ¿no? Que no es una simple conversación de tirar ideas, pero que de ahí no se progresa en nada, porque obviamente eso va a desincentivar a la gente. Así que ser programado, democrático, transparente y concreto en cuanto a determinar cuáles son las acciones a seguir después de cada reunión, hacer un seguimiento de eso, y para eso obviamente hay un grupo que tiene que dedicar más tiempo que el resto para poder hacer esa programación y ese seguimiento, pero es natural, así ocurre en todos los grupos, ¿no? Entonces hay algunos que van a estar más motivados con esa iniciativa y van a ser los que van a ir empujando, y el resto de atrás va apoyando con el poco tiempo que le queda, lo cual es súper normal que así sea. Pero si yo creo que si las personas sienten que su tiempo está siendo bien ocupado y sus opiniones están siendo consideradas, y que el producto final los va también a beneficiar a ellos, sino, no solo a un solo grupo, sino que a todos, entonces ahí es cuando la cosa empieza a andar hacia adelante. Bueno, Ricardo, te agradecemos mucho por la presentación. Salen efectivamente a la luz elementos que no son triviales, ¿no? No están dados. Así que, bueno, muchísimas gracias, y vamos a dar paso entonces a las distintas presentaciones. Hoy tenemos 9 presentaciones en cada una de las salas. Son 2 salas, ¿no es cierto? Acaban de poner en el chat el link de la sala 2 para aquellos que quieran asistir a las presentaciones en esa sala. No hay ningún problema en que se muevan entre una sala y otra. En la invitación están los 2 links pegados, así que pueden obtenerlos de ahí. En la sala 2 va a presentar Ricardo Verdugo el proyecto COVID-0961, y en esta sala va a presentar Vicente Cid el proyecto COVID-145. Bueno, ustedes cuentan ya con el programa de cada uno de los proyectos a presentar. La idea es que, como decía en la presentación también, vamos a ser un poquito pesados con los tiempos, justamente porque, o si no, vamos a terminar desfasados, y la idea es que esto resulte bien, cosa que ustedes mañana, si se quieren sumar en un bloque específico, efectivamente encuentren las presentaciones, y bueno, y todos están aquí disponiendo de su tiempo, por lo tanto queremos ser súper respetuosos de esa programación. Eso va a implicar que seamos un poquito pesados con lo de los tiempos, pero creo que es clave para que funcione y es mejor para todos. Entonces, Cristian, Jack, disculpa, ¿sí? antes de que
el Jack tiene que dar un mensaje, por favor, antes de que se Sí. vayan a las salas, por favor. Gracias. Antes de que se vayan a la sala 2, les vamos a pedir si pueden activar todas sus cámaras para que saquemos una captura de pantalla, una foto. Así que, De las dos ya. páginas. Muchas gracias. Así que Vamos. les agradecemos si es que pueden activar sus cámaras, por favor. Perfecto. Si me dan un segundo, que aquí alguien está escribiendo en el chat y me aparece. La idea es que, bueno, que no escriban. Deme un segundo, por favor, porque tengo que sacar 2 capturas, por favor. Mantengan por gentileza, como dicen los fotógrafos. Y ahora voy a la página 2. Muchas gracias. Muy gentil. Perfecto. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, Pato. Bueno, del equipo de acompañamiento aquí vemos 7 personas. No los presenté, pero los van a conocer en las distintas salas. Se pueden cambiar efectivamente pinchando el link desde el chat. No tienen por qué salir y volver al chat. Así que eso, sin más, los esperamos en la sala 2 y los demás se mantienen en esta sala. Muchas gracias por la asistencia. Los invitamos los que estén en la sala 2 para que se vayan moviendo ahora. Vamos a dar unos segunditos. Parece que ya estamos. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Jack. Yo voy a ser hoy día el moderador de esta sala. Primero que todo, como señaló Cristian, se prepara Vicente Cid del proyecto COVID 145. Ahora voy a darle las reglas. Como señaló Claudio, todo esto está siendo grabado y va a ser subido al YouTube institucional, donde van a poder consultar y van a poder ver esta jornada y los próximos días también. Así que para que no se preocupen. Lo mismo con la sala 2, si es que no pueden estar presentes, va a estar todo en YouTube. Las reglas del día de hoy, como señaló Cristian, vamos a ser súper estrictos. Les pido desde ya disculpas porque al final de la jornada me van a odiar. Yo hoy día voy a ser el malo de la película. Voy a ser súper pesado con los tiempos, pero la verdad que esto también es un poco un experimento. Es la primera vez que hacemos una actividad de este tipo, así que es importante poder contar con el apoyo de todos y todas para que esto resulte de buena manera. Como ustedes ya saben, tenemos 14 minutos para cada presentación. Ese es el tiempo para cada uno de los proyectos. Cada presentación se espera que no dure más allá de 5 minutos. Yo les voy a estar cronometrando. Al minuto 4 yo les voy a avisar que le queda 1 minuto. Y al minuto 5 les voy a avisar que se acabó el tiempo. Ustedes pueden extenderse más allá del minuto 5, ¿ok? Eso no hay problema. Pero la idea es dejar esos 9 minutos para preguntas y respuestas con el resto de los participantes. Así que ustedes pueden extenderse más allá de los 5 minutos, pero eso va a ir en desmedro de su tiempo de preguntas y respuestas. Al minuto 14, los micrófonos se cortan. ¿Okay? Eso es súper importante y por eso les pido las disculpas. Si ustedes quieren presentar 14 minutos, no hay ningún problema, pero al minuto 14 se corta el micrófono para que se prepare la siguiente presentación. ¿Ya? La idea es que ojalá por temas de tiempo también las preguntas las podamos ir haciendo por el chat para que así sea un poco más expedito y vayan haciendo todas sus consultas ahí. ¿Ok? Sin más preámbulo, pasamos a la primera presentación de Vicente. No sé si Vicente está por ahí. ¿Aló? ¿Puedes compartir pantalla? Sí. ¿Se ve? Sí. Yo empiezo a cronometrar desde ahora ya. Buenos días a todas las investigadoras y investigadores. Yo soy Vicente Cid y voy a presentar el proyecto Centro Centinela COVID-19, que es un proyecto complementario a la cohorte Mauco, que es la cohorte más grande del país, donde siguen a más de 9.000 participantes de la comuna de Molina, entre 38 a 74 años, con el objetivo de investigar los factores de riesgo
de enfermedades crónicas. El objetivo general de este proyecto es implementar un modelo centro centinela de COVID-19 en Molina. Los resultados que esperamos obtener es documentación de procedimientos, resultados y evaluación de un centro centinela de estudio de pandemias, realizar un censo serológico, validar localmente los test rápidos de anticuerpos y antígenos COVID-19 y uso de saliva y tórulas nasales. También se va a realizar un estudio caso control para identificar los factores de riesgo de enfermar y morir de COVID-19 y también vamos a tener un biobanco de COVID-19. Bueno, este proyecto se desarrolla en la comuna de Molina. Las instituciones que participan en este proyecto es el Centro Fondap, ACDIS, Mauco, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile, la Universidad Católica del Maule, el Hospital de Molina y la Municipalidad de Molina. Los criterios para ingresar al estudio son residir en Molina y ser mayor de 12 años. Este proyecto está autorizado por el Comité de Ética de la Universidad Católica y también tenemos permisos para acceder a datos y muestras de los hospitales regionales del Maule, de Curicó, de Molina y Cefam de Lontué. Bueno, esto ha sido más o menos un poco cómo se ha ido desarrollando la pandemia en la comuna de Molina. Todos estos datos fuente del Ministerio de Ciencia, donde acá cada barra indica los casos nuevos por fecha de inicio de síntomas por cada semana epidemiológica. Nosotros el proyecto lo empezamos acá el 2 de julio y se puede ver cómo ha ido la evolución, donde aquí estos pics de acá se deben a brotes. Un brote en una empresa agrícola y otro brote en una farmacia. Bueno, los resultados que llevamos hasta ahora, hemos hecho una vigilancia serológica, donde tenemos un total de 881 personas ingresadas, donde tenemos siempre este problema de que siempre son más mujeres las que participan, que estamos tratando de subsanar eso con alguna hora extra del personal de terreno de Mauco, que tenemos 555 mujeres ingresadas y 326 hombres. La positividad que han dado los anticuerpos, ya sea IgG o IgM positiva, en mujeres es 4,3% y en hombres un 5,6%. Acá abajo tenemos la positividad de los anticuerpos por grupos de edad, donde destaca el grupo de 25 a 34 años, teniendo casi una prevalencia de los anticuerpos de casi un 8%. También los avances que llevamos en el estudio de caso control, tenemos un total de 813 participantes, donde 275 son casos confirmados con PCR positiva, controles clínicos que tienen una PCR negativa, y los controles poblacionales que no se han realizado ninguna PCR. Lo mismo acá, la mayoría de las personas que están en el estudio son mujeres. También la mayoría son de la localidad de Molina. Lo interesante acá es que son varios participantes que están enrolados en Mauco de casos confirmados. Entonces lo bueno es que acá se tienen algunas muestras prepandémicas de estos sujetos que se infectaron con COVID-19. Tenemos también la positividad de los anticuerpos, que es bastante alta igual en el grupo de los casos confirmados. También hemos realizado pruebas de antígeno y también hemos probado algunas test rápidos como el olfato, y también tenemos, para casi todos los pacientes, tenemos una muestra de sangre y muestra de saliva. Bueno, algunos productos o alguna colaboración que necesitamos con algunos proyectos podría ser si alguien puede facilitarnos pruebas rápidas que se puedan aplicar en saliva, y si alguien también está interesado en el análisis del microbioma oral e intestinal. Algunas colaboraciones en marcha que tenemos para estudios genéticos tenemos con el NIH para el genoma del huésped. Tenemos con la secuenciación viral del virus con Vinicius. Para el análisis ambiental de SARS-CoV-2 con Eduardo Castro. Esta conversación está esta colaboración está en conversación para ver la inmunidad celular y humoral a largo plazo con Nicole Le Corre, y con Eduardo Agosín para probar el test de olfato.
Y bueno, aquí está el resto de los otros investigadores y acá está una foto del equipo de terreno de Mauco. Eso sería mi presentación. Muchas gracias, Vicente, por la presentación. No sé si hay preguntas, dudas. Por favor, las pueden escribir por el chat. No hay preguntas en el chat por el momento, Jack. Ok. Jack, no sé si yo puedo hacer una pregunta, pero Por favor, Patricio. muchas gracias. Vicente, muchas gracias por la presentación. El ACDIS es un centro fundado, bueno, que ya por lo menos creo que son 5 años. Tú nos relataste un poco cuáles han sido las principales inconvenientes que han tenido en el desarrollo de este proyecto y también del centro. Sin duda alguna, el aporte más grande, bueno, yo he escuchado varias veces a la profesora Perregio dando varias charlas al respecto. Mira, la pregunta es muy puntual. ¿Qué pasa con, bueno, si bien está el hospital, pero ¿qué pasa con la colaboración a nivel central de lo que es el Ministerio de Salud? ¿Cuentan con ese apoyo? Entiendo que hay un comité de bioética también a nivel regional. ¿Cuál es la relación que tienen con ellos? Básicamente, ¿cuál es el grado de relacionamiento que tienen con el nivel central? Eso, muchas gracias. Bueno, em, alguna colaboración que hemos tenido con el ministerio, ellos nos han facilitado test de anticuerpos para poder realizar a las personas, ya sea la gente que va, porque Mauco, la cohorte Mauco sigue funcionando, yendo personas al módulo, y ahí también se le puede aplicar los test de anticuerpos, pero la mayoría de este trabajo del proyecto ANIT se hace en las casas. Entonces se va al domicilio de los participantes y ahí se les puede tomar los anticuerpos y ver también el tema de contestar la encuesta y todo ese tipo de cosas. Hemos tenido buena colaboración con la Municipalidad de Molina y muy buena colaboración también con los hospitales. Gracias. Vicente, tenemos dos preguntas en el chat de Carolina Rojas que dice, ¿qué tiene de particular esta zona? ¿Por qué la eligieron? Y Alejandra Vives que dice, muy interesante, ¿están aplicando cuestionarios de factores de riesgo, percepciones, etcétera, hacia COVID en Mauco? Bueno, la primera pregunta de Carolina Roja, bueno, lo particular, bueno, lo primero es que estamos aprovechando toda la infraestructura y todo el talento del equipo de terreno y el equipo de investigación de Mauco, por eso lo estamos desarrollando acá. Y la otra pregunta de Alejandra Vives, si estamos aplicando cuestionarios de factores de riesgo, sí, estamos aplicando una encuesta bastante extensa para que no se nos escape nada y después podamos hacer un análisis bien bueno. Perfecto. Ahí tenemos otra pregunta de Lorena Rodríguez, que dice, ¿cómo van las casas usando equipos de protección? ¿Entran a las casas? ¿Cómo lo hacen? Sí, o sea, el equipo de terreno toma todas las precauciones sanitarias que se deben tomar en la pandemia, uso de mascarilla, el distanciamiento social, no se hace no se hace ninguna prueba que sea muy invasiva, porque lo ideal, lo bueno de este proyecto es que se toma muestra de saliva para almacenar. Entonces el paciente toma el frasquito y acumula un poquito de saliva y eso lo entrega. Entonces se toman todos los resguardos para que no se contagie ni la persona que se le visita ni el equipo de terreno. Hay un comentario de Andrea Huidobro que dice, el Comité de Ética del Maule tiene todos nuestros protocolos, no ha hecho una aprobación formal porque ya está hecho por la PUC, que es un SEC, que no sé lo que significa centro, no sé, acreditado. ¿Más preguntas? Ahí hay un comentario de Caterina Ferrecchio que fue citada por Patricio Espinosa. La entrevista se hace por fono previamente y en las casas solo las muestras y test.
¿Hay más consultas? Por favor, no sean tímidos. ¿Más preguntas? ¿No? Ya, de todas formas, ustedes tienen el contacto de Vicente, ahí está en la pantalla, así que la idea de esto es que cualquier duda, consulta que les surja posteriormente o interés en articularse, en trabajar en conjunto, ustedes se puedan contactar y que puedan hacer ese trabajo en conjunto. Así que ahí está el contacto de Vicente para lo que necesiten. Y ahora se prepara Elías, como dije anteriormente, y posteriormente Ana Cristina Castro del proyecto 0772. Elías, ¿puedes compartir pantalla? ¿O... Ahí, ¿se ve? Hola, buen día a todos. ¿Estamos? Hola, buenos días. Empieza a correr el tiempo. Ya, déjame... Ahí, ¿se ve en grande? Sí. Nuestro proyecto es el COVID-359 y es relativo a la accesibilidad segura a bienes y servicios de primera necesidad en situaciones de cuarentenas dinámicas como nuevo criterio de diseño urbano en tiempos de COVID-19 en el área metropolitana de Concepción. El director es Francisco Núñez, expongo yo, y la institución a la cual pertenecemos es a la Universidad del Biobío. Nuestro objetivo general es desarrollar una metodología con soporte tecnológico geoespacial, que se refiere a esto, que tengamos una mini plataforma para visualización de datos espaciales, que nos ayude y nos oriente a la formulación e implementación de nuevos criterios de movilidad y accesibilidad ciudadana a bienes y servicios de primera necesidad. Sabemos que en las cuarentenas es un poco complicado acceder al abastecimiento de bienes y servicios. Entonces, este criterio nos debería servir para evaluar el territorio de una forma óptima, para ver qué tan efectiva es una medida de cuarentena dinámica en el inicio de la pandemia, o ahora que estamos en nuestras fases. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante el análisis espacial y modelación entre la relación de forma urbana sostenible y exploración de movilidad declarada de los habitantes y patrones de accesibilidad. La forma urbana sostenible es tratar de hacer un urbanismo más sostenible con ciertos parámetros que los dicta el estado del arte, y la exploración de la movilidad declarada es preguntar a la gente cómo se está moviendo, para ver cómo nos muestra patrones de acceso a estas actividades. Entonces, nuestros resultados esperados son tres. El primero es una metodología analítico-espacial que nos ayuda a diagnosticar y evaluar la accesibilidad sostenible al equipamiento de bienes y servicios en situaciones de cuarentena dinámica. Esto es a corto plazo porque es una plataforma, como les explicaba, geoespacial. El otro resultado es una aplicación para la medición de impactos de cuarentenas dinámicas en la movilidad y accesibilidad ciudadana. Esto es evaluar cómo se están moviendo las estrategias del Ministerio de Salud y del gobierno en este caso, mediante simulación de escenarios. ¿Qué pasaría si ponemos una cuarentena aquí? ¿Qué pasaría si ponemos una allá? Bueno, eso es lo que nos tiene que dar la misma metodología. Todo esto soportada por tecnologías geoespaciales, como son las plataformas dashboard que se están mostrando bastante en los reportes del MinSal. Y el último resultado que nosotros queremos tener es una propuesta de criterios de movilidad y accesibilidad segura para un diseño urbano sostenible en situaciones de pandemia o desastre. Esto es más a largo plazo. Es a partir de nuestros resultados ver si podemos generar un indicador que nos ayude a futuro para el diseño urbano. Entonces, ¿dónde estamos aplicando esto? Nosotros en la región del Biobío, en Concepción, en la comuna de Concepción, y específicamente en el sector Collao. Ahí, si se fijan, hay un plano donde tenemos el área de estudio. ¿Por qué nosotros escogimos esta área? Porque si se fijan está bastante cerca del centro, pero aún así no tiene tiene un área de equipamiento no muy amplia. Entonces, si la gente necesita caminar, que es el criterio de accesibilidad segura, le cuesta o le costaría ir al centro por los problemas de tráfico y por lo que hemos ya recolectado de las encuestas de las veredas en mal estado y todo el tema de acceso peatonal, que es lo que es la accesibilidad sostenible. Las instituciones que nosotros nos están colaborando, bueno, como comenté, es la Universidad del Biobío, estamos trabajando con la Universidad Católica Santísima Concepción, que nos ayuda con todos los temas informáticos, y con el Centro de Investigación del Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid, que ahí yo hice mi pasantía doctoral y ellos estuvieron
harta voluntad en ayudarnos en cualquier cosa técnica o experiencia internacional que nos puedan aportar. El equipo de trabajo, Francisco Núñez Cerda, el director responsable, que él es especialista en temas de movilidad sostenible, Mariela Gutiérrez Valenzuela, ella es la directora alterna, y es quien nos ayuda en temas de plataformas informáticas en SIG, que les habla, que soy investigadora, especialista en SIG y accesibilidad. Un minuto. Ya, y doctor Antonio Sumersu, que él es investigador de la Universidad Austral en Valdivia, que él ve todo lo que es forma urbana. Los resultados que nosotros ya hemos generado es una base de datos de origen y destino del sector Collao, que lo tenemos implementado en Power BI, una base de datos espacial del sector Collao, y lo que ya estamos trabajando bastante es el resultado de nuestra encuesta que estamos aplicando, como es movilidad declarada y accesibilidad, cómo lo experimenta la gente. Lo fundamental acá es ver cómo la gente se está moviendo. Entonces nosotros estamos aplicando una encuesta a partir de ArcGIS Survey, que es una plataforma para encuestas, especialmente en GIS. Ahí tenemos ya el formato de nuestra encuesta y resultados preliminares de cómo se está moviendo la gente a nivel mensual, semanal y diario durante la pandemia. Y nosotros nos gustaría tener de otros proyectos alguna experiencia en creación de aplicaciones web, porque aplicarlo en sí, generar una plataforma, nos podría ayudar bastante en este tema. Y lo otro es una metodología integral para el diseño urbano, que además de lo que estamos viendo nosotros, tome otros factores de riesgo en el diseño urbano para las cuarentenas u otro fenómeno de pandemia futuro. Y eso es lo que yo tenía para presentarles. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, Elías. Por favor, las preguntas, si las pueden hacer por el chat. Patricio, ¿tú tienes una pregunta? Mira, es muy breve. Muchas gracias, Elías, por la presentación. Mira, vi que están trabajando con ArcGIS. Me imagino que ustedes cargan la información o no sé si tienen un grado de relacionamiento con la Municipalidad de Concepción, en este caso, de la Oficina de Estratificación, y ustedes toman o sea, cargan esa información al ArcGIS, porque, claro, ahí están las patentes desde la botillería hasta los consultorios. No sé si me puede explicar un poco cómo han ido cargando esa información o son bases de datos propias. Muchas gracias. Mira, parte de este proyecto tuvo una primera etapa que es mi tesis doctoral. Lamentablemente la pandemia no me dejó seguir adelante con la primera idea, entonces reformulamos. Y en base a eso, nosotros ya habíamos tenido acercamientos con la municipalidad y habíamos tenido todos los permisos y la base de datos de lotes. Entonces, en base a eso, nosotros traspasamos esa base de datos, hicimos una para la tesis, y esta es la misma que estamos ocupando ahora. Y esa la complementamos con un servicio que ellos tienen, que es un SIG, donde tú puedes ver todos los permisos de edificación y todos los lotes y los destinos a los cuales están, valga la redundancia, destinadas las instalaciones. Entonces, en base a eso, nosotros hicimos un primer barrido, para no salir a terreno en realidad, de cómo se estaba comportando las instalaciones para proveer de bienes y servicios a la población. Entonces, y dentro también de la articulación del proyecto, tenemos que, de alguna forma, intentar trabajar con el municipio para ver qué información ellos han recolectado hasta el momento. Entonces, en base a eso, nosotros lo propusimos que sea complementario todo lo que se está haciendo a nivel municipal y regional, en este caso. Elías, tenemos una pregunta en el chat de Carolina Rojas, que dice, ¿están considerando los viajes que atrae Collao desde otras comunas? Por ejemplo, a la feria de Collao. Eso lo hicimos en la primera etapa. Nosotros tuvimos una muestra de casi 300 encuestas previa a la pandemia. Entonces, ese factor que nos pregunta Carolina, lo tenemos levantado antes de la pandemia. Ahora, estamos viendo solamente los movimientos dentro de Collao. Pero aún así, la gente nos dice lo que hace, hacia dónde va a comprar o hacia dónde va a ver. Pero básicamente es al habitante del sector Collao en este caso. No estamos trabajando en este momento con los viajes atraídos. ¿Ya? Perfecto.
Ahí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo registran los viajes multimodos? Se le pregunta a la persona. Dentro de la encuesta está, dentro de las características del desplazamiento, hay una estructura mensual para el desplazamiento que hace una vez al mes, en la semana 1 o 2 veces de la semana, y otra al desplazamiento diario. Y dentro de eso se le pregunta en qué modo lo hace. Y ahí hay una opción de pregunta, modo 1 o modo 2. Entonces ahí uno después ve, dentro del procesamiento de la encuesta, el viaje multimodo. Ya. Ahí Carolina hace una réplica a su pregunta anterior y dice, ¿tampoco están viendo los viajes hacia afuera de Collado entonces? Sí, sí se ven. En la encuesta te dice, por ejemplo, la gente, tú le dices cuál es el destino de la actividad que está realizando. Y ahí te dice si es Collado o dentro del área o si es fuera del centro. O sea, en el centro de Collado o en cualquier área metropolitana. Perfecto, muchas gracias. ¿Más preguntas? Estamos súper bien en los tiempos, así que hagan sus preguntas. Brian Castillo pregunta, ¿cómo levantan los puntos u áreas de servicio? Los puntos, dentro de la encuesta en ArcGIS Survey, hay una opción que te permite georreferenciar el punto de una vez. El encuestador lo que hace es, le dice la actividad donde la está realizando y el encuestador pincha el punto. Entonces, esa es una forma de georreferenciar. La otra es, la persona te da una dirección o una referencia a dónde está realizando la actividad. Entonces, después quien procesa la encuesta toma esa dirección y esa referencia y la lleva al SIG. En base a la área de servicio, nosotros ya teníamos los predios con las actividades comerciales. Entonces, obtenemos el centroide de ese predio o de la concentración de predios de la actividad que se está analizando, y después el mismo ArcGIS a través de Network tiene una opción donde tú puedes generar un área de servicio o un buffer. En realidad este es un área de servicio a través de la red vial de 400 metros, que eso nos permite ver accesibilidad sostenible, según los criterios de forma urbana sostenible. Entonces, básicamente, así generamos las áreas de influencia o los buffers. Perfecto. Carolina Rojas pregunta, ¿qué indicador de accesibilidad usan? Lo acabo de, mira cómo son las cosas, lo acabo de decir. Estamos ocupando un indicador de accesibilidad que se ocupa en forma urbana sostenible, que es para evaluar el potencial de sostenibilidad de un área. Y ese es a cuánta distancia está o sea, 400 metros caminables desde el área de servicio que cubre las instalaciones que estamos analizando. Entonces, básicamente ese es. Ya. Y Carolina también nos pregunta si es que su encuesta de movilidad es semanal, mensual, diario, y si es que harán diferencias de género. Sí. En la encuesta, en realidad es de la experiencia de acceso, más que de movilidad. Obviamente tenemos datos de movilidad, pero cómo la gente se está moviendo, porque hay una parte donde evaluamos satisfacción. Entonces ahí es netamente de la experiencia de desplazamiento de la persona. Y en base a eso, nosotros tenemos varios criterios para ver la satisfacción. Uno es el género, que es sexo, lo otro es etario, y lo otro es socioeconómico. Perfecto. Carolina nos pide disculpas por tanta pregunta, yo le agradezco tanta pregunta, así que No, está bien. Sí. hagan todas sus preguntas, por favor, no se queden con las dudas. No sé si hay más preguntas. ¿No? Perfecto. Entonces vamos al proyecto de Ana y Cristina Castro, del COVID 0772, y se prepara Carolina Rojas, el COVID 159. Hola, buenos días. Voy a compartir pantalla. No. ¿Ven la presentación completa? Sí. Ok. Bueno, Empieza a correr el tiempo desde ahora. buenos días, les voy a presentar nuestro estudio que se llama Impacto de la pandemia por COVID-19 en la salud física, mental y social de sobrevivientes de cuidados intensivos, sus familiares y los profesionales tratantes. Estudio de cohorte prospectiva con un componente cualitativo.
Como el título lo menciona, el objetivo de nuestro estudio es determinar el impacto de la pandemia en pacientes que requirieron ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos en comparación con pacientes que ingresan por otras causas durante y después de la pandemia. Y un objetivo secundario es explorar la experiencia de los profesionales de salud trabajando durante la pandemia y de los familiares o representantes legales de los participantes. Hay que tomar en consideración que este estudio lo diseñamos marzo, abril, y por lo tanto esperábamos que alrededor de esta época ya iba a haber terminado la pandemia. Entonces potencialmente no va a existir esa posibilidad de comparar el efecto con pacientes que hayan ingresado después de la pandemia. Estamos usando un diseño de un estudio observacional de corte prospectiva en 7 centros de Chile y tenemos 3 poblaciones de interés. Una son los familiares que vivan con el paciente o que hayan sido el nexo con el equipo médico, con los cuales vamos a realizar, esperamos, 18 entrevistas. Los médicos, enfermeros, kinesiólogos y técnicos paramédicos que trabajaron en la unidad de cuidados intensivos por lo menos más de 72 horas durante el pic de la pandemia, con los cuales queremos realizar por lo menos 8 grupos focales con 8 o 12 participantes. Y nuestro grupo principal son los pacientes que hayan ingresado a la unidad de cuidados intensivos con diagnóstico de coronavirus o por otras causas durante y después de la pandemia. Y lo que esperamos es encontrar altas tasas de ansiedad, depresión y estrés postraumático en los familiares y los profesionales de la salud. Y en términos de los sobrevivientes, esperamos encontrar una segunda pandemia de secuelas provocadas por el paso por cuidados intensivos, lo cual ha sido reportado en la literatura extensamente fuera de situaciones de pandemia. Lo que hacemos básicamente son mediciones al alta de la unidad de cuidados intensivos y después de manera telefónica repetimos estas mediciones a los 3 y a los 6 meses. Y además de eso hacemos mediciones de sobrevida al alta del hospital y a los 12 meses. Esperamos reclutar 450 pacientes, se incluyen cualquiera que haya recibido ventilación mecánica por más de 48 horas y excluimos todos aquellos diagnósticos que por sí solos podrían producir problemas, discapacidad física o problemas de salud mental. Y además excluimos a aquellos pacientes que no se pueden comunicar, eso sea porque están intubados cuando salen de la UCI, porque no hablan español, o porque no son capaces de cooperar o están cursando con síndrome confusional agudo. Dentro de los permisos requeridos teníamos la Dirección de Investigación y Doctorados de la Universidad del Desarrollo, que ya lo aprobó, porque básicamente este estudio no está financiado por ANIT, está financiado por la universidad. Ya pasamos por comité científico, ético-científico de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, y también ya hemos hecho el contacto con todos los centros y las jefaturas de las unidades de cuidados intensivos para empezar a hacer la recolección de datos. En términos de centros participantes, estos son 7 centros, en cada uno de ellos tenemos un estudiante que es parte del Magíster en Terapia Física y Rehabilitación de la universidad, y los centros son el Hospital del Salvador, el Hospital de Coquimbo, el Hospital Regional de Antofagasta, Hospital Metropolitano, Clínica Indisa, Clínica Bupa y la Clínica Alemana. Y en términos del equipo de investigación somos 5 personas, Catalina Merino, que es nuestra directora, yo que estoy hablando, Jaime Lepe, que es el director del Magíster, y tenemos Felipe y Agustín, que son kinesiólogos, trabajan en la Clínica Alemana. En términos de productos generados que podríamos compartir con ustedes, tenemos la infraestructura para la evaluación en terreno de pacientes en UCI en estos 7 centros, el flujograma de reclutamiento, que a la fecha llevamos aproximadamente 280 pacientes evaluados en términos de elegibilidad, y la base de datos de los pacientes que han sido reclutados a la fecha, que son aproximadamente 65. Y en términos de resultados que potencialmente podrían ayudarnos a nosotros, tenemos el estudio COVID-0383, que está evaluando las percepciones de los trabajadores de salud y que podría servir para hacer una triangulación de los resultados que tenemos nosotros de los grupos focales. Tiempo. Gracias. Voy a dejar de compartir. Ya terminaron los 5 minutos, así que si querías agregar algo más, no hay ningún problema.
No, en realidad no. Si O sea, alguien tiene estuvimos preguntas, felices. súper sincronizados. Está muy bien eso. Ahí Patricio dice que qué precisión la de Ana. Exactamente. Si hay preguntas, por favor, no sean tímidos. Hagan sus preguntas. Ahí hay una pregunta de Ricardo. Dice, ¿para qué tipo de estudios tienen consentimiento? En la actualidad hacemos mediciones clínicas, entonces son mediciones de fuerza, funcionalidad, y aplicamos cuestionarios de salud mental, estado cognitivo y discapacidad, calidad de vida. Pero dado que el proyecto ya está aprobado por el Comité de Ética, potencialmente podríamos hacer enmiendas si es que quisiéramos hacer más mediciones. ¿Muestra de sangre tomaron? No, porque bueno, el tema es que somos todos kinesiólogos, entonces como que no es nuestra área. Entonces, claro, está todo como el tema de salud, discapacidad física, salud mental y estado cognitivo. No consignamos si es que alguien más se enfermó en la familia. O sea, a menos de que alguien haya sido evaluado dentro del mismo centro, no tenemos realmente una forma de saber eso. Perfecto. Ahí tú respondiste a la pregunta de Lorena. ¿Más preguntas, por favor? Carolina, ahora se acabaron las preguntas. Está, ¿Comparto? por favor. O sea, si es que preguntas o veamos si es que demos un poco de espacio a preguntas y si no, vamos con tu presentación. ¿No hay más preguntas? Jack, yo tengo una consulta para Ana y también para la profesora Merino. Ahí hablaban un poco que ustedes esperan secuelas después de que una persona haya contraído el COVID, en lo que hablan de la tasa de sobrevida. O sea, uno escucha mucho las noticias, pero ¿cuáles son estas secuelas que ustedes esperarían o lo que ha indicado la literatura o los casos que a nivel mundial han sobrevivido? Solamente para cultura general. Muchas gracias. O sea, lo que dice la literatura es de que aproximadamente el 70% de los pacientes que pasa por una unidad de cuidados intensivos y que recibe ventilación mecánica tiene secuelas hasta 2 años después de haber sido dado de alta. Y eso contempla desde debilidad adquirida en UCI, que significa que básicamente no pueden caminar o pierden la capacidad de prensión porque se atrofian los músculos. Problemas cognitivos en términos de que generalmente la gente lo describe como que se siente más lento, pero básicamente es una pérdida de rol y de que no pueden volver a hacer su trabajo porque ya no son tan rápidos como antes. Y en términos de salud mental, aproximadamente el 55% tiene algún tipo de problema en términos de síntomas de depresión, ansiedad o estrés postraumático. Con coronavirus debería ser por lo menos eso, potencialmente más. Considerando de lo que sabemos en términos de tratamiento en cuidados intensivos, han tenido que usar más sedación y sedación con opioides que usualmente se tratan de reducir, y lo mismo con bloqueo neuromuscular, y eso tiene que ver con que se mantienen a los pacientes en prono, o sea, sobre su estómago, y uno no quiere que un paciente se despierte en esas condiciones, entonces hay que tenerlos más sedados. Perfecto, muchas gracias, Ana. ¿Más preguntas? A la 1, a las 2, a las 3. Ahí apareció. Hay un comentario. No, pero es la Cata está explicando algo. Bueno, pero lo vamos a leer igual, que dice, dentro de los propósitos de este estudio, al abordar estas 3 poblaciones, pacientes, familiares y profesionales de salud, queremos poder consignar el impacto de estar en UCI en un contexto de pandemia, para poder prepararnos para una próxima emergencia sanitaria. La estadía en UCI ya genera secuelas funcionales en los pacientes, psicológicas en sus familiares, y consideramos que en pandemia será peor. Yo tengo una consulta, o sea, no una consulta, más bien un comentario.
Ana, tú hiciste mención a un proyecto en particular con el que les interesaría, del que les interesaría obtener algunos resultados, ¿no? El proyecto Sí, 383. Es sí. esta mañana en la sala 2, a las 9:15 van a exponer ellos, Ok, por si acaso, ahí está el dato. muy bien. Muchas gracias, Ceci. ¿Más preguntas? ¿No? Entonces le damos la palabra a Carolina y se prepara Tatiana Rein del proyecto COVID 484. Carolina, Bien, tienes la tú me dices. palabra. Desde ahora, ya. Ya, bien, muchas gracias, buenos días a todas y todos. Voy a presentarles nuestro proyecto que se llama Impactos del COVID-19 en la huella de carbono de hogares de Chile. Está liderado por la Pontificia Universidad Católica. Ya, este proyecto tiene como objetivo medir la huella de carbono de los hogares afectados por el COVID, porque, bueno, como sabrán, todos emitimos emisiones de CO2 y era esperable nuestra hipótesis que estas emisiones aumentaran en algunos casos o también disminuyeran en función de cuántas actividades vamos trasladando a nuestro hogar. Ya cuando formulamos el proyecto pensamos en 3 tiempos, que es pre-pandemia, durante la pandemia y post medidas de confinamiento que esperábamos que se dieran en el verano del 2021. Con esto, nuestro objetivo es estimar cambios en los consumos de los hogares chilenos con la finalidad de poder adoptar más propuestas en cuanto a sustentabilidad ambiental y económica de las emisiones de CO2 y también sobre cómo administrar, ¿cierto?, cómo colaborar en la gestión de los presupuestos de los hogares del sur de Chile. Los resultados que esperamos, primero es la encuesta de huella de carbono, que corresponde a 1.200 hogares. Estamos trabajando, bueno, en 4 ciudades del sur. Consideramos como tiempo prepandemia marzo del 2020, también en el caso de la calefacción el invierno del 2019, el periodo durante la pandemia el invierno del 2020 y el periodo post medidas extremas de confinamiento el verano del 2021, que en el caso del sur estamos ahí expectantes si se va a dar. Y también hacer un documento con recomendaciones de sustentabilidad local, sustentabilidad cierto global, que puedan servir para políticas públicas como los planes de descontaminación y de adaptación al cambio climático ante próximos eventos de crisis como el COVID-19. Los criterios de inclusión que usamos, bueno, básicamente una encuesta telefónica a mayores de 18 años, 1.200 personas, 300 por ciudad. Los permisos requeridos, pasamos por todo el proceso de ética de la Universidad Católica. Este proyecto lo lidera la Universidad Católica, también tiene investigadores del CEDEUS, de la Universidad de Concepción, de la Universidad Austral, de la Universidad de los Lagos, de Bio Recicla, de Activa Valdivia, y contamos con la colaboración internacional de investigadores de España, Francia y Canadá. Bueno, ahí pueden ver el equipo de trabajo, donde tenemos investigadores desde la Pontificia Universidad Católica, también investigadores locales en las ciudades que estamos estudiando, estudiantes de doctorado, postdoc y estudiantes de magíster. Prontamente vamos a tener la página web que se llama huellacovid.cl, donde vamos a ir alojando los principales resultados. Estamos estudiando el sur de Chile, estamos estudiando 4 ciudades, Coronel, Temuco, Valdivia y Osorno. Básicamente las escogimos porque son ciudades que no tienen buenas condiciones ambientales y también porque cuando comenzó la pandemia las primeras restricciones se dieron en las ciudades del sur, por ejemplo Temuco. Y también, como estamos mirando consumos energéticos, queríamos ver matrices de energía similares que dependieran más de la energía termoeléctrica y las condiciones ambientales como la contaminación del aire. Ya tenemos algunos resultados, por ejemplo, todo lo que son las emisiones de CO2 por el consumo de electricidad y gas licuado. Ahí pueden ver, por ejemplo, cómo Coronel aumenta en un 15% el uso de la electricidad, en un 23% el uso del gas, en Temuco 18% la electricidad, 18% el consumo de gas, 14% Valdivia la electricidad, 8% el gas, y en Osorno 16% la electricidad y 15% el gas. O sea, los consumos, las alzas de consumo están por sobre
el 10% y en algunos casos sobre el 15%, y esto Un minuto. implica mayores emisiones de CO2 y también unas cuentas mucho más altas. En resumen, tenemos ya los resultados de la encuesta de invierno que se hizo en septiembre de los 1.200 hogares. También tenemos la base de datos completa de los consumos de hogares y la huella de carbono de energía del hogar. Y estamos esperando, ¿cierto?, ahora ajustando algunos cálculos para tener la huella de transporte y de movilidad, y también la huella de transporte por los pedidos de comida y los cambios en las compras. Ya, ahí también pueden ver los resultados de emisiones de CO2 por calefacción. La verdad es bien impresionante cómo la leña es el energético que más se usa, y también cómo el energético que tiene emisiones prácticamente superiores en todos los casos a los 2.000 kilogramos de CO2. Esto es bastante preocupante porque las emisiones per cápita de un chileno en general son 4.4 toneladas, y cuando dividamos esto por emisión por hogar, probablemente la mitad de las emisiones se deba a la calefacción. Se ven algunos como patrones positivos que se relacionan con el aumento de la calefacción en electricidad, pero solo para el caso de Temuco. Ya nosotros también tenemos resultados de, por ejemplo, cuánto ha bajado el ingreso en el hogar para asumir estos aumentos en las cuentas, y también cómo han sido efectivos programas como Recambia tu Calor, que en el caso de Temuco tiene una participación del 6%. Ya, bueno, también en la encuesta tenemos datos de materialidad, como decía, datos de transporte, de movilidad, dónde van a comprar, cómo reciben sus productos, una serie de informaciones que tienen que ver con las emisiones de CO2. Para nosotros las emisiones de CO2 en pandemia son la energía, que implica toda la calefacción del hogar y toda la energía que se usa para poder realizar la actividad en el hogar, como el teletrabajo, ¿cierto? El estudio. Segundo lugar, el transporte. Eventualmente las emisiones de CO2 deberían bajar, porque gran parte de las personas ya está trabajando en casa, pero hemos visto que en las ciudades del sur solamente baja un 50% la movilidad. Ya, o sea, hay muchas personas que se mantienen trabajando fuera. Y también hemos visto tendencias de que está aumentando el uso del automóvil. Y las emisiones de alimentación, que tienen que ver con estos cambios en las compras. Ya probablemente muchas personas que antes compraban en supermercado, ahora adquieran la costumbre de comprar en comercios locales, y eso está en evaluación. Otros proyectos que vimos que podían tener interacción, hay que profundizarlos más, el COVID-041, por si hay datos de personas mayores que podemos hacer link con nuestra investigación, si el 155 tiene datos de bienestar subjetivo en transporte público, si el 287 tiene números de pacientes depresivos en nuestras ciudades de estudio, el 997 personas con teletrabajo, porque eso se puede hacer un link bastante bien con los datos que tenemos nosotros de transporte y de movilidad. El 160, el 160 y el 184 los vimos apropiados para nuestro documento que apoyaría políticas públicas. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por la presentación. ¿Preguntas? Ahí hay una pregunta de Francisco Núñez en el chat que dice, ¿cómo medirán huella de transporte de comida? Nosotros le preguntamos a las personas dónde compraban, dónde compraban sus alimentos básicos, si compran en supermercados, en hipermercados, en ferias, en comercios locales, y a la vez tenemos el dato de dónde compran. Ya no específicamente el lugar, pero sí la zona, o sea, no específicamente la tienda en la que compran, pero sí la zona en la que compran. Entonces, calculando distancia, ya tenemos el desplazamiento. Y también le preguntamos a las personas en qué modo de transporte van a comprar la comida, y en qué modo de transporte también llega la comida. Entonces sabemos si van al supermercado, sabemos todas las combinaciones, si van al supermercado en auto y a qué zona van. Y entonces con distancia y la emisión del modo de transporte calculamos las emisiones de CO2 de comida. Y en el caso de que pidas la comida, sabemos qué pides y en qué transporte llega. También preguntamos cómo refrigeran los alimentos, que lo vamos a adicionar como una emisión de CO2 por electricidad. Y
también tenemos datos de qué compran. Ya, por ejemplo, lo que más compran es comida rápida. La producción de comida rápida emite más CO2 que las verduras, los vegetales. Perfecto, muchas gracias, Carolina. ¿Más preguntas, por favor? Ya, yo tengo una, la estoy escribiendo, pero me voy a demorar Patricio, mucho. que Sí. tenemos una pregunta de Lorena, que dice respecto de compra de alimentos. ¿Preguntan antes de pandemia y durante la pandemia para ver cambios? Sí, preguntamos antes cómo solían comprar los alimentos, cuántos viajes tenían por alimentación y después, durante la pandemia, cómo compran los alimentos ahora. Perfecto. Patricio. Ahí la terminé. Sí, no, ya la escribí. Ya. No sé Consulta breve. No es tan breve. ¿Tienen considerado alguna tasa de descuento en la emisión de huella de carbono por persona en atención a que al quedarnos en casa dejamos de emitir carbono en nuestros lugares de trabajo y de estudio? En mi caso, por ejemplo, dejé de ocupar el auto en todo este tiempo. Es que le preguntamos a las personas todos los patrones. Entonces, yo mostré ahora los datos de huella de energía, que son súper altos, pero cuando tengan los datos de transporte, probablemente ese alza de consumo de energía se va a compensar con la baja de transporte. Pero eso puede ser para algunos casos. O sea, aquí se pueden dar múltiples casos. Por ejemplo, en el caso de él, probablemente su huella de electricidad aumenta, pero su huella de transporte baja. Entonces después hacemos la suma total y comparamos huella de marzo con la huella de ahora. Ahora lo que ya tenemos calculado es que sí, la huella de transporte baja, pero la energía sube mucho. Entonces probablemente no se va a compensar tanto. Eso es lo que estamos investigando. Perfecto. ¿Más preguntas? Además se da el caso que muchas personas, o sea, es que la situación en Santiago es totalmente distinta al sur. Como estas ciudades además son muy industriales, muchos de los trabajos son en el sector primario, estamos viendo que, por ejemplo, antes de la pandemia trabajaban 2 personas fuera del hogar, pero ahora durante la pandemia al menos una persona se mantiene trabajando fuera del hogar. Entonces, también hemos visto que las personas que se mantienen trabajando se han cambiado, por ejemplo, del modo transporte público caminata al modo automóvil. Entonces se van a dar múltiples variaciones. Es súper distinta la situación a Santiago, que se ve como la baja de emisión de CO2, que además tiene una consecuencia en la contaminación del aire. Acá, por ejemplo, ya comparamos con la contaminación del aire y no hay baja de contaminación. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿O pasamos a la presentación de Tatiana? ¿No hay más preguntas? Muchas gracias, Carolina, por la presentación. Vamos a la presentación de Tatiana Rein y se prepara Néstor Becerra del proyecto COVID 365. Ya. ¿Puedes compartir, Tatiana? Ahí. Sí. ¿La ven? Está cargando. Ahí sí. Y ahora que se logre cargar en pantalla completa. Bueno, nuestro proyecto es COVID 484 y estamos investigando medidas estatales para prevenir la violencia contra las mujeres en tiempos de COVID. Aquí partimos porque había un alza de violencia hacia las mujeres, en general en todos los estados y en particular en Latinoamérica hemos visto que esa es la situación y que los estados estaban adoptando distintas medidas para prevenir, para atacar esa violencia. Entonces aquí lo que queríamos saber es primero cuáles son esas medidas que están haciendo efectivamente. ¿Qué los llevó a adoptar esas medidas y no otras? Si fue la realidad particular de cada uno de los estados, cómo incidieron, por ejemplo, los actores internacionales, la sociedad civil a nivel local, etc. Luego, los obstáculos que están enfrentando
Y esto para saber cómo en general, si tienen que ver con la pandemia en particular, si tienen que ver con obstáculos que ya venían desde antes, etc. Y luego el nivel de efectividad alcanzado. También para ver a lo largo del territorio nacional con distintos grupos de mujeres y ver cómo efectivamente están llegando. Bueno, dentro de los resultados habíamos propuesto artículos, pero después nos dimos cuenta que también sería súper relevante que hiciéramos un documento en donde condensáramos todo y que hiciéramos recomendaciones de política pública, entonces estamos incorporando eso. Y además en el proyecto hay 2 estudiantes, una de magíster y una de pregrado. Entonces, ellas están incorporando en sus investigaciones de tesis parte de nuestra investigación. Esto lo estamos haciendo en Chile y en Argentina. Se evalúa la situación a nivel nacional y luego tomamos una región, provincia en cada uno de los casos. La idea de esta región o esta provincia, como les decía, es evaluar efectivamente más allá de la capital, que es donde normalmente funcionan, bueno, se adoptan las medidas y funcionan mejor, y elegimos una región, provincia, que fuera un poco más, a lo mejor problemática, que tuviera más población en condiciones de pobreza, en nuestro caso en la región de la Araucanía, tenemos mujeres indígenas, entonces como para ver efectivamente todas las variables y cómo estaban llegando todas esas medidas efectivamente a la población. Y entonces el equipo está tanto en Chile como en Argentina, yo soy la investigadora responsable y está la estudiante de magíster, y en Argentina hay una académica de la Universidad de San Martín y una estudiante de licenciatura en la Universidad de San Martín. Estamos haciendo seguimiento de prensa, que, bueno, partimos cuando nos adjudicamos el proyecto, pero fuimos hacia atrás. Entonces, el análisis de prensa es un seguimiento de 2 periódicos nacionales en cada uno de los países desde marzo, y un periódico online de la región específica. Y luego, a partir de otro proyecto, esto nos permitió ampliar el análisis de prensa a 2 periódicos regionales de otras 2 regiones o 2 provincias adicionales por país. Entonces, con eso también tenemos una base de datos bien importante, y ahora con un pasante que logramos, él está transformando todo ese seguimiento que estábamos haciendo más cualitativo en una base más cuantitativa, entonces vamos a ver qué información surge a partir del seguimiento de prensa. Un minuto. Ya. A priori, la impresión es que efectivamente la prensa se enfoca en violencia intrafamiliar y en femicidio. Se incorporan las medidas que se están adoptando, pero no hay otro tipo de violencia que se esté incorporando. Y estamos haciendo entrevistas, las entrevistas son actores de Estado, o sea, por ejemplo, en Chile es el Ministerio de la Mujer, pero también el Ministerio Público, la Corte Suprema, la Oficina de Género, Carabineros, etcétera, como para ver efectivamente todas las medidas, y organizaciones de la sociedad civil que también nos dan esa visión más completa para saber cuáles son los obstáculos, cómo se está llegando, etcétera. Hay un proyecto que no puse el código, no se me ocurrió, que va a ser una encuesta sobre violencia contra las mujeres. Ya estamos en contacto con ellos. Hemos tenido un par de reuniones y ellos nos han ofrecido entregarnos esa información. Entonces, ese es el proyecto más cercano. Y con eso terminaría entonces y estoy abierta a cualquier pregunta. Muchas gracias, Tatiana, por la presentación. También muy bien en los tiempos, así que excelente. Por favor, preguntas. Están un poco tímidos. Yo creo que es interesante cuando se presentó el concurso,
que uno suponía que la mayoría de los proyectos iban a ir en la línea de las ciencias médicas, los impactos en las personas en ese sentido. Entonces estos proyectos que son en la línea más social de cuáles son otros impactos que está teniendo, me parecen súper relevantes. Hay varios proyectos que tienen que ver con el ámbito de la educación, ya les decía, 2 proyectos que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres. Entonces nos va a permitir tener una mirada, un panorama bastante completo de la situación. Efectivamente, sí. Bueno, ustedes saben que en este concurso se adjudicaron proyectos de todo el espectro, de todas las áreas del conocimiento, no solamente ciencias médicas. Así que tenemos de todo un poco. La verdad que personalmente encuentro muy interesante este tema, pero me gustaría escuchar preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, de todas formas, el contacto tuyo, Tatiana, está, y del resto de los proyectos les mandamos el detalle de todos los proyectos, así que para que ustedes puedan hacer la relación. Y tenemos una pregunta de Caroline, dice, ¿cuál es su hipótesis en relación a diferencias Chile-Argentina? Mira, en principio están las dificultades. Si bien los 2 países toman decisiones bastante centralizadas, hay diferencias, bueno, en términos de tamaño, y hay diferencias en cuanto a la organización estatal. Argentina es un país federal, entonces nos imaginamos que ahí van a haber obstáculos adicionales que tienen relación con la administración del Estado. Entonces creo que eso fundamentalmente. Ahora, en términos de desarrollo de medidas, Argentina tiene una ley general sobre violencia hacia las mujeres, no solo violencia intrafamiliar. Entonces, también esperaríamos que la visión sea un poco más completa y que las medidas no solo se dirijan hacia la violencia intrafamiliar, que en el caso de Chile es mucho más acotada a esa violencia. Entonces, por ahí fundamentalmente. Gracias. Ahí tenemos una pregunta de Alexandra Galetovich, que dice, ¿hay algún contacto con el Servicio Nacional de la Mujer para obtener datos? Nosotras hemos entrevistado, de hecho hicimos varias entrevistas ya a personas del Ministerio de la Mujer y del servicio. Y además con la directora de la Araucanía, porque como les decía, además estamos en la Araucanía, entonces también queríamos ver la visión desde las autoridades y desde la sociedad civil en la Araucanía. Entonces, el organismo en donde más entrevistas hemos hecho es en el ministerio, pero también adicionalmente el servicio y también de ANFUMEG, que es la organización dentro del ministerio. Así que sí, ahora no sé si es que quieren un dato específico o querían la respuesta. No, yo entiendo que era la pregunta, no sé si quería algún dato en específico, pero ahí, saber cómo ha sido la acogida, eso es lo que quería saber Alexandra. La verdad es que es súper bueno, o sea, todos han sido muy abiertas fundamentalmente en entregarnos información. Nos entregaron información muy completa desde el ministerio de todo lo que están haciendo, y tenemos entrevistas semiestructuradas, entonces como que ahí vamos viendo efectivamente cómo está a nivel nacional, cuáles son los obstáculos que están enfrentando. Como les digo, la acogida es súper buena, pero estamos viendo algunos de los problemas que están teniendo, o sea, el cómo ir más allá de Santiago, en la región de la Araucanía está el tema de las mujeres rurales, o sea, no solo las indígenas, pero también las rurales. Entonces, ¿cómo se tienen que ir adaptando en los distintos escenarios? Perfecto, muchas gracias. Si es que no hay más preguntas o no. Pareciera que no. Ya, si les parece vamos a hacer un break de 5 minutos, porque estamos súper bien con los tiempos, estamos un poco adelantados de hecho, así que
vamos a hacer una pausa de 5 minutos. No es necesario que se desconecten, si quieren pueden apagar sus cámaras y los micrófonos, por supuesto, y de ahí volvemos con la presentación de Néstor Becerra, el proyecto 365, y posteriormente el de Matías Martínez, que es el 789. Esos son los últimos dos proyectos que tenemos el día de hoy en esta sala, así que son las 10:31 según mi reloj, volvemos a las 10:36. Ya estamos. No sé si Néstor está por ahí. Aquí estoy.
Néstor, ¿puedes proyectar, por favor? El tiro. Y como señalé anteriormente, se prepara Matías Martínez del proyecto 789. Ok, buenos días a todos y a todas. Les voy a hablar rápidamente sobre este proyecto, Inteligencia Artificial para la detección y seguimiento de dificultad respiratoria en población de riesgo COVID-19 usando la red telefónica. Bien, voy a ampliar, coloquemos de presentación, listo. Bien, entonces los objetivos, detectar y hacer seguimiento automático de población de riesgo COVID-19, personas que pueden presentar comorbilidades o cuadros de enfermedades respiratorias y que tienen una probabilidad mucho más elevada de desarrollar complicaciones o de fallecer si se contagian de esta enfermedad. También la idea es hacer seguimiento de aquellos pacientes que quedan con alguna deficiencia respiratoria como secuela de la enfermedad. Como dijimos en la propuesta, esto también, la idea es que vaya más allá de la pandemia actual y queremos aplicar esta tecnología en la detección de enfermedades respiratorias que pueden ocurrir, por ejemplo, durante el invierno en varios lugares de Chile, y también creemos que se puede utilizar para evaluar el efecto de la contaminación de las zonas de sacrificio. Por ejemplo, Chuncaví, Ventana, etc. Monitorear enfermedades preexistentes o laborales que ocurren justamente en faenas de gran riesgo para el aparato respiratorio. Por ejemplo, en la minería, personas que trabajan con gases peligrosos, en el trabajo de los bomberos y también la visinosis por trabajar con harina. Bien, como estrategia tecnológica, estamos investigando y desarrollando métodos avanzados de Machine Learning, en particular Deep Learning, de inteligencia artificial, para analizar la señal de voz, de modo a detectar patrones que sean correlativos o que representen dificultad respiratoria. Y también la idea es usar georreferenciación como información adicional para el control de la pandemia o localización de dónde ocurren estas enfermedades. Resultados esperados, prototipo para evaluar disnea en telefonía usando aplicación IVR y un prototipo para evaluar disnea en telefonía usando aplicación web para smartphone. Criterios de inclusión y exclusión. Bueno, la etapa actual de captura de datos la estamos realizando con pacientes EPOC, ¿ya? Enfermedades pulmonares obstructivo crónicas, pues también esperamos incluir pacientes post-COVID y con fibrosis pulmonar. En el prototipo final no identificamos criterios de exclusión, o sea, básicamente se puede aplicar a todas las personas. Esto es lo que tenemos hasta ahora, ¿ya? Esta es la plataforma que tenemos. Ustedes ven, por ejemplo, que los pacientes son reclutados por el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, después de una entrevista clínica, en la cual se les pregunta si quieren si aceptan participar del estudio. Nosotros les llamamos con nuestro sistema IVR que desarrollamos y también les pasamos el link para que puedan usar la aplicación web, ¿ya? Esto está implementado en la nube y después nosotros bajamos los datos y lo analizamos en el laboratorio de procesamiento de transmisión de voz de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Permisos requeridos. Para la etapa actual de captura de datos tenemos los certificados de ética del Hospital Clínico, ¿ya? Esto tuvo la aprobación correspondiente. Para el prototipo final lo que haremos es preguntar al usuario si podemos compartir resultados de la evaluación y su posición geográfica, ¿ya? Para compartirlo, por ejemplo, con el Ministerio de Salud. Es aplicable en principio a todo Chile. La hipótesis de usar telefonía justamente fue esa de poder masificar el servicio final. Resultado para otros proyectos, no tenemos claridad qué resultado o producto podría ser útil para otros proyectos, dada la especificidad de lo que estamos haciendo. Sin embargo, creemos que el prototipo final podría ser integrado a otras iniciativas que monitorean pacientes o tratan de identificar cuáles son los síntomas de pacientes que han contraído la enfermedad. Resultado para otros proyectos, otros proyectos podrían dar la posibilidad de tener acceso a pacientes ya que presenten disnea, y del mismo modo podríamos utilizar la información de otros proyectos que hacen seguimiento a pacientes en esta iniciativa. Este es un equipo multidisciplinario en la Universidad de Chile, bueno, quien les habla como PI, y hay otros 3 académicos del Departamento de Ingeniería Eléctrica y 2 doctores
del Hospital Clínico de la Universidad de Chile de la sección de neumología, la doctora Laura Mendoza y el doctor Mauricio Ruiz, quien dirige esa sección. Además de postdoc, alumnos de posgrado y de pregrado y profesionales. Eso. Gracias. Muchas gracias, Néstor. No sé si hay preguntas, por favor, como señaló Cecilia, hacerlas a través del chat. No tenemos preguntas. Néstor, si es que quieres agregar algo más que haya faltado o complementar. No, parece que fue súper claro. Está muy bien. Sí, la verdad que por lo menos yo encuentro un proyecto súper interesante y bien novedoso, además. Algo bien fuera de lo común. Se ha llamado bastante la atención. Sí. ¿No hay preguntas? Ahí tenemos una pregunta. De Catalina Merino, dice, ¿dentro del equipo tienen considerado la participación de kinesiólogos? Sí, en el personal de la Universidad de Chile participa una kinesióloga como profesional de apoyo. Las entrevistas clínicas las tiene que hacer una doctora por reglamento protocolar, tiene que ser una doctora, pero como personal de apoyo sí hay kinesiólogo. Y bueno, ahí Catalina complementa su pregunta considerando los expertos que tienen el manejo de patología respiratoria. Sí, hemos tenido contacto con kinesiólogos de la Asociación Chilena de Seguridad, pero como posible externalidad del proyecto para aplicarlo en temas de enfermedades laborales. También. Perfecto. ¿Más preguntas? Ya. Si no hay más preguntas, vamos a la presentación de Matías Martínez. Muchas gracias, Néstor. Y la última presentación que tenemos el día de hoy en esta sala es la de Matías Martínez del proyecto COVID 789. Matías, no sé si estás por ahí. Sí, aquí estoy. Perfecto. Adelante. Ok. Muchas gracias por la oportunidad de presentar esto. Buenos días a todos. Voy a presentar el proyecto que se llama Biomarcadores Genéticos, Clínicos y Bioquímicos como predictores de mal pronóstico en pacientes diagnosticados con COVID-19, creación de un score de priorización de la atención. ¿Cuál es el problema que hemos tenido o que hemos enfrentado desde el punto de vista clínico en estos pacientes, dada la novedad de la enfermedad? Es la dificultad de poder predecir el pronóstico. En el fondo, saber con todos los factores que tiene este paciente cómo va a ser su desenlace final. Saber si ese paciente finalmente se va a recuperar, si voy a tener muchos pacientes que van a empeorar, de los que tengo hospitalizados, por ejemplo, y eso también dificulta la organización de los recursos, tanto sanitarios, económicos, etc. Además, en la desesperación de no tener una herramienta útil, se utilizaron las herramientas que ya estaban disponibles, y finalmente se descubrió que no tienen un buen desempeño pronóstico en este tipo de pacientes. Por lo tanto, el objetivo de nuestro proyecto es crear un score de uso clínico que sea específico para predecir el pronóstico de los pacientes con COVID-19. ¿Qué quiere decir con esto? Una herramienta que sea similar a algunos scores que ya se utilizan en la clínica, como el score Apache o el SOFA, que predicen mortalidad, que predicen falla orgánica múltiple en pacientes con otras patologías, y que se compone de un listado de factores, es decir, edad, sexo, ciertas enfermedades, ciertos valores de exámenes, y eso le da un puntaje. En el fondo, si tengo alterado uno de estos, me da 5 puntos, si tengo alterado otro, me da 6 puntos o 1 punto, ese tipo de cosas. ¿Qué factores se van a incluir? Factores que se asocien al mal pronóstico en pacientes con COVID-19. Dentro de ellos tenemos factores clínicos, bioquímicos y genéticos, y también me falta poner, por ejemplo, los sociodemográficos, que también vamos a incluir en el análisis. ¿Qué es lo que queremos predecir con esta herramienta? Mal pronóstico o mal desempeño clínico. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar cómo se va a definir. ¿Cuál es la utilidad de esto? Conocer a priori qué pacientes tienen un mayor riesgo de empeorar. Esto me ayuda a generar un mejor plan de seguimiento para los pacientes,
Por ejemplo, también evitando consultas con un cuadro grabado. Si yo sé que el paciente va a empeorar, no lo envío de alta y de desarrollo, por ejemplo, un plan de seguimiento más intensivo. Ese tipo de cosas. Y además también me podría ayudar a redistribuir mejor los recursos sanitarios. Entonces, dijimos que lo que queremos predecir es el mal desempeño de los pacientes. ¿Cómo definimos a un paciente que tiene un mal desempeño? O que tiene un mal desenlace clínico también. Pacientes que estén más de 10 días en ventilación mecánica invasiva. Pacientes que necesiten maniobras avanzadas de ventilación mecánica, es decir, que su respiración sea muy dificultada aún estando en ventilación y deba generar maniobras especiales para permitir la ventilación de ese paciente. También pacientes con falla orgánica múltiple, pacientes que desarrollen fibrosis pulmonar aguda, que en el fondo sería una secuela funcional del paciente a largo plazo, y también finalmente pacientes que mueran. Dentro de los marcadores potenciales que vamos a evaluar en este estudio, había comentado que tenemos factores genéticos, el cual va a ser determinado por un análisis de asociación de genoma completo, o GWAS. En el fondo vamos a hablar muchas partes del genoma de los pacientes y vamos a ver cuáles son los genes exactos que se asocian a un mal pronóstico. También tenemos marcadores bioquímicos, con esto nos referimos a los exámenes de laboratorio. Hay algunos que ya se han descrito que están bastante asociados a un mal pronóstico. También marcadores clínicos, es decir, cómo se presenta el paciente una vez que llega al hospital, ya sea paciente con dificultad respiratoria, pacientes que vengan con algún grado de inconsciencia, pacientes que vengan con fiebres muy altas, ese tipo de cosas. Y también los factores sociodemográficos. Dentro de ellos vamos a incluir, por ejemplo, sexo, edad, la comuna de residencia, nacionalidad, etc. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos dos cohortes que son consecutivas. Uno que llamamos la cohorte de descubrimiento, que tiene una duración de alrededor de 5 o 6 meses, que pretendemos que finalice entre enero y febrero, donde lo que queremos buscar son 1000 pacientes para analizar todos los factores que se asocian a un mal pronóstico. Luego aquí, en este punto intermedio, lo que viene es la construcción del score. Es decir, tomo todas las variables que ya recogimos, que son alrededor de 200 variables, y vamos a seleccionar cuáles son las que se asocian más al mal pronóstico. Con esto vamos a construir el score, y finalmente, entre marzo y junio, lo que pretendemos hacer es la cohorte de validación prospectiva. Para eso también contamos con un CRF, que es una ficha electrónica que utilizamos para extraer la información directamente de las fichas clínicas de los pacientes. Tenemos 7 centros a nivel nacional, además de algunos centros internacionales que nos están colaborando también para aumentar nuestro tamaño muestral y nuestra representatividad, sobre todo a nivel latinoamericano. Producto del estudio, por lo tanto, la creación del score, asociado a esto, una guía clínica que permita dar orientaciones sobre cómo se debe utilizar este score y qué acciones debo tomar, y bueno, también publicaciones asociadas. Este es nuestro equipo, principalmente el equipo de la Universidad de Chile, el investigador principal, Dr. Luis Quiñones, la investigadora alterna, Alejandra Lavandero, y también el equipo de la Universidad de Concepción, de la UFRO, y el equipo clínico que está asociado a los 7 centros que tenemos en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías, por la presentación. Ya tenemos una consulta de Carolina Rojas que dice: en los perfiles bioquímicos está la vitamina D. ¿Qué se sabe al respecto? Todos en Chile tenemos deficiencia de vitamina D. Ya, no sé si la pregunta es como de la literatura en general o de nuestro proyecto específico. No sé si cómo enfocar la respuesta. Carolina, si es que quieres ambos. Ya. Bueno, en nuestro proyecto lo tenemos incluido. Tenemos parte de los exámenes, bueno, yo aquí puse algunos ejemplos solamente, pero en verdad son alrededor de 200 variables las que estamos recogiendo, básicamente casi todos los exámenes. Y, ¿qué se sabe respecto al pronóstico? He visto, hay actualmente 3 scores publicados y ninguno de ellos incluye la vitamina D como un predictor de mal pronóstico. ¿Ya? Dentro de estos 3 scores, hay 2 que se han asociado con mortalidad y ninguno incluye la vitamina D, y el otro que se asocia a enfermedad crítica, que es en el fondo necesidad de UCI, tampoco lo incluido. Pero estos scores son todos construidos en pacientes chinos y salieron alrededor de junio, hace muchas horas duras, y fueron todos retrospectivos. ¿Okay? Por lo tanto, ¿qué se ha visto? Factores de estudios observacionales de no construcción de score que han asociado vitamina D a un peor pronóstico, pero depende mucho de la variable. Básicamente no puedo responder porque no se sabe muy bien, pero los scores que hay construidos ahora no lo están incluyendo. No es un factor que se asocia directamente en la construcción de score. Perfecto. Ella, Alexandra, hace una consulta que dice: ¿cómo van a utilizar los datos de la presencia y o transcripción de genes mencionados? Comentar, por favor.
Vale. Solamente vamos a evaluar a través de microarreglos la presencia de ciertos SNP. ¿Vale? No vamos a hablar de transcripción de genes, lamentablemente, ni tampoco de expresión de genes. Solamente a nivel genómico vamos a ver la presencia o ausencia de ciertos SNP. Y también para complementar, entonces la etapa inicial vamos a hacerlo a través de InQuAS para descubrir cuáles son los genes que más se asocian. Y una vez que tengamos cuáles son los genes, en la cohorte de validación vamos a hacer PCR solamente a esos genes específicos, que nosotros esperamos que sean de 2 y 3 genes. Perfecto. Muchas gracias, Matías. No sé si hay más consultas. Aprovechen, por favor, de hacer todas sus preguntas. Si es que no hay más preguntas... ¿Puedo hacer un último comentario? Sí, por supuesto. Sí, creo que me alcanza el tiempo. No, bueno, un poco también evidenciar un problema que hemos tenido, que el reclutamiento ha sido un poco lento, más de lo que esperábamos, con tema de comités de ética, etc. Entonces, si eventualmente alguno de ustedes que trabaje con pacientes hospitalizados quisiera incluir también análisis genéticos para sus pacientes, podríamos empezar a entablar también una conversación. Nosotros podemos también facilitar nuestra herramienta de recolección, que es un CRF electrónico, que permite construcción de bases de datos automáticas. Entonces, eso también favorece el trabajo futuro y también todos nos podemos ver favorecidos con esta colaboración y sobre todo los pacientes. Muy interesante ofrecimiento, así que se agradece. Más de algún proyecto le va a servir seguramente. ¿Más preguntas? ¿No hay? Parece que no. Bueno, si es que no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá. Esta era la última presentación que tenemos hoy. Recordamos que esto continúa mañana martes y el miércoles. Mañana, nuevamente, también vamos a estar funcionando en 2 salas en paralelo. La primera presentación de mañana es a las 9:15, así que desde las 9 probablemente vamos a tener abierto el Zoom. Y los esperamos, por supuesto, mañana. Agradecerles por la disposición. Esperamos que haya sido una instancia provechosa para ustedes y que al final de cuentas sirva para el mejorar los resultados y el trabajo de sus proyectos, que eso es lo que más nos importa. Así que nuevamente darle las gracias y los esperamos mañana a partir de las 9, la primera presentación a las 9:15. Recuerden que son 2 salas y les enviamos por correo los dos links. El link para esta sala es el mismo que el del día de hoy y el de la sala 2 es el mismo que se está utilizando hoy. Así que muchas gracias y nos vemos mañana. Gracias, chao. Hasta luego. Buen día, Chao. buen resto de jornada. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao, gracias también. Gracias a ustedes. Está Cristian González y la profesora Ferrecho también. No sé si están. No sé si están o quieren hacernos preguntas. No, Cristian no hubiese salvado. Ya. Tato, poneme la cámara, que no me dejaste ponerla. Ceci, ¿podéis parar la grabación? Los saqué porque se quedan pegados ahí. Ya, espérate. ¿Qué tengo que poner? Detener grabación y me queda... O stop, no pausa, stop. Ya.